¿Cuál es la serie que estamos viendo? ¿Se acuerdan? Bueno, yo sé que tienen ahí la pauta en la pantalla, pero vamos a refrescar un poco la memoria. Es importante que usted vaya entendiendo lo que el Señor está tratando con nosotros como iglesia, como familia de la fe. Durante el mes de agosto, y ya vamos en la tercera enseñanza, estamos viendo una familia fundamentada en la fe. Y doy gracias a los hermanos que dieron el testimonio para solicitar membresía, porque me hicieron la introducción. Se dieron cuenta que hermanos comenzaron a decir en algún momento de su testimonio la edad en que conocieron a Cristo, la edad que fueron llamados, ¿cierto?, por el Señor. Por ahí un hermano dijo a los 9 años, ¿cierto? Y llegó a los 9 años porque tenía su madre y tenía su abuela, muy parecido con lo que pasaba con Timoteo. Entonces hubo una transmisión, ¿cierto?, de la fe. Camila también decía que venía de un hogar cristiano. Pero qué interesante que hizo y marcó el énfasis de decir, pero yo tuve que tomar una decisión cuando entendí que era pecadora delante de Dios. Entonces, nos damos cuenta que la transmisión de la fe es importante en el núcleo familiar. Y es importante porque nosotros estamos poniendo un fundamento en nuestros hijos. Y nuestros hijos, en algún momento de sus vidas, tienen que tomar una decisión. Cuando converso con mis hijos, yo les digo, espero que siempre la decisión sea mirando al Señor, porque ahí no nos vamos a equivocar. El texto que tenemos como clave es el que tenemos en pantalla. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estamos hablando completamente del ser. Y el mandato es que tú y yo amemos al Señor. Ahí parte todo. Ese es el énfasis. Amar al Señor para que después nosotros podamos transmitir esa fe, pero amando al Señor. Cuando nosotros el primer domingo, hablamos de qué es lo que significaba transmitir la fe. Y dimos conceptos que son importantes porque la Biblia lo dice, que lo teníamos que hacer de manera diligente. ¿Cómo teníamos que transmitir la fe? Bueno, al sentarse en la casa, al momento de compartir la mesa. ¿Cómo teníamos que transmitir la fe? Cuando andes por el camino. Mi esposa me dijo al tiro, compartamos la fe cuando nos íbamos en el auto a la casa. Y también había que compartir la fe cuando te acuestes y cuando te levantes. No me cabe duda que las personas que hoy día están solicitando membresía a nuestra congregación, en algún momento vivieron esto. Alguien le transmitió diligentemente la palabra del Señor, con claridad, con énfasis, con preocupación. Alguien se sentó con ellos en la casa a compartir de Cristo. Alguien anduvo con ellos caminando, hablándole del Señor. Y también tuvieron tiempo de oración, quizás al momento de acostarse y al momento de levantarse. Pero no nos quedamos con eso, pasamos al segundo domingo. Y el segundo domingo hablamos del fundamento de la fe. Y hablamos necesariamente, ¿cierto?, de entender dos conceptos que son muy claros y específicos. La cruz de Cristo y la Biblia. Cuando nosotros transmitimos la cruz de Cristo a nuestros hijos, estamos transmitiendo la importancia del sacrificio del Señor. ¿Por qué Cristo murió por nosotros en la cruz? ¿Y quién murió en la cruz? Y también vimos la importancia de transmitir la palabra, el fundamento de la Biblia, no de nuestras experiencias, no de lo bonito que lo viví o que lo pasé, sino que el fundamento de la palabra del Señor. Cuando hablamos de cruz y cuando hablamos de Biblia, vemos vidas transformadas, que era el punto número 3. Tú te puedes parar hoy día aquí
Y tú puedes decirme, y a toda la congregación, cuando me hablaron de la cruz y cuando me hablaron de la Biblia, mi vida fue transformada. Y podrías pararte aquí a darnos un testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Pero si no te han hablado de cruz y no te han hablado de Biblia, es difícil tener una vida transformada. Entramos al tercer domingo de esta serie, familia fundamentada en la fe. Y recuerden que lo hemos dicho todos estos domingos. ¿Por qué es importante la transmisión de la palabra, la transmisión de la ley a este pueblo que iba a entrar a la tierra prometida? Era porque iban a haber 4 características e iban a ser testigos del poder de Dios en sus vidas. Iban a ver la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. A pesar de las situaciones que te toca vivir, Dios es fiel. Sigue siendo fiel, ha sido fiel y seguirá siendo fiel, no importando la situación que tú estás viviendo. También van a ver la santidad de Dios, un Dios que está apartado del pecado, de la maldad. En Él no hay pecado, en Él no hay maldad. Vamos a ver van a ser testigos de la santidad de Dios. También van a ser testigos de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos podríamos pararnos hoy día y decir, Dios ha bendecido mi vida? Todos podríamos decir esto. Desde el hecho que el Señor salió a nuestro encuentro, nuestra vida cambió. Y hemos sido bendecidos, principalmente por una vida transformada. Y también como otra característica es que vemos las advertencias de Dios. No lo hagas. No vayas por ese camino, porque no es bueno. Refrescando nuestra cabeza, nos enfrentamos a este tercer domingo y hablamos de otro fundamento que tiene que ver con obedecer la fe. Cuando nosotros abrimos la Biblia, Romanos y las cartas, ¿cierto?, de Pablo, vemos una parte teológica, pero también vemos una parte práctica. Cuando nosotros hablamos de obedecer la fe, estamos viendo algo práctico de lo que hemos aprendido, algo que se nos ha enseñado. Entonces déjame poner una pregunta sobre la mesa y decirte, ¿qué Dios demanda del hombre? ¿Qué Dios demanda del hombre? Obediencia. Es una de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza cuando decimos qué Dios demanda de ese ser creado a imagen y semejanza, es obediencia. La obediencia es algo que nosotros también queremos, es algo que nosotros también demandamos. ¿Cuántos padres, madres, jefes hay hoy día o jefas hay hoy día aquí con nosotros? Demandamos obediencia. La obediencia tiene que ver con acatar la voluntad de una persona, de la persona que manda. Si nosotros, usted y yo, nos decimos ser cristianos, ¿cierto? Yo me paro y digo, yo soy un cristiano, significa que yo tengo compromisos y responsabilidades que usted y yo adoptamos, ¿cierto?, al momento de creer en Jesucristo. Y esos compromisos y responsabilidades las adoptamos frente a Dios y frente a su palabra. Eso es obediencia. Cuando entendemos lo que Dios me está mandatando y cumplo con esa obediencia. Entonces vamos a ver 3 puntos hoy día. Primero, la obediencia de Cristo. Un ejemplo claro, preciso. Vamos a ver la obediencia del creyente. Y como número 3, vamos a ver la motivación correcta de la obediencia de la fe. A veces nuestros hijos nos obedecen por el regalo y el premio que nosotros, ¿cierto?, les vamos a dar. No debiera ser la motivación correcta. Y bíblicamente hoy día lo vamos a ver. Deuteronomio capítulo 5, versículo 32, por favor.
Vamos a leer de la Biblia de las Américas, Deuteronomio capítulo número 5, versículo 32. Y dice, y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda. Les voy a contar una anécdota con este versículo. Conversando con el pastor Jensen, me dice en la semana, oye, mándame el versículo que, perfecto, le digo yo, y se lo mando. Y después vi que no había una respuesta, entonces verifico y no le había mandado a él el versículo. Se lo mandé al grupo de vecinos. Y yo dije, entonces puse un dedito para arriba y dije, ese texto de arriba no era para ustedes, era para otra persona. Entonces una persona puso una cara así como de espanto. Y otro vecino dijo, no es ni chicha ni limonada, porque no es ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, me hizo que pensar, hermanos, esa situación que me tocó vivir. Mi esposa salió de la... Mi esposa no es buena para el bullying, por si acaso. Pero salió de la pieza con una carcajada. Me dijo, ¿tú mandaste eso a los vecinos? Y me dijo, mira, uno no es ni chicha ni limonada, me dijo. Entonces, me hizo pensar. Porque claramente, la persona que no está inmerso en la palabra del Señor no lo va a entender. Tendríamos que nosotros sentarnos con él a la mesa, con este vecino, y darle a entender lo que significa el texto y qué es lo que está diciendo el Señor con este versículo. Y ahí entendí lo importante de que la cruz y de que la Biblia sea parte de nosotros. De ahí que entendí que nosotros necesitamos conocer la Biblia para poder transmitírsela a aquellos que no la conocen, porque no la van a entender. Mientras el Señor a través de su Espíritu Santo no habite en su vida, estos textos van a ser oscuridad y no los van a entender. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la obediencia es porque el Señor entregó palabras al pueblo. Y cuando nosotros vemos, y vamos a dar una lista larga, por favor, ayúdame Juan Carlos, por favor, hermano Juan Carlos. Vamos a ver una lista larga de palabras que tienen que ver con obediencia. No sé si lo ves, pero está marcado en rojo. Deuteronomio 4:40 dice, así pues, guardarás sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 5:1 dice, oye Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Deuteronomio capítulo 5:33 dice, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. Seguimos con los textos. Deuteronomio 6, capítulo 3 dice, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. Deuteronomio 6, 17 dice, debéis guardar, fíjate bien la palabra, diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios. 8.1 dice, todos los mandamientos que yo ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra. Nos quedan 3 versículos. Dice el 8:11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos, ordenanzas y estatutos que yo te ordeno hoy. El versículo 8.1 dice, todos los mandamientos que yo ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra. Y el 8.19, y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios. ¿De qué te vas a olvidar? De sus ordenanzas, mandamientos y estatutos. Cuando nosotros vemos esto, ahí nos damos
cuenta que hay varias palabras relacionadas con la obediencia. Guardarás, poner por obra, andad en todo el camino, cuida de hacerlo, acuérdate, te olvidas. Ese es el énfasis que el Señor estaba dando, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Cuídate, ponlo por obra, hazlo. Tiene que ver con obediencia. Número 1, la obediencia de Cristo. Nosotros podríamos decir, sí, Cristo fue obediente, ¿pero en qué? Jesucristo hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué el Señor se hizo carne? ¿Por qué el Señor tuvo que dejar su gloria de lado para poder descender y venir a esta tierra? Llevar una vida como humano en obediencia al Padre, por amor a ti y por amor a mí. Jesucristo hecho carne. Jesucristo sin pecado. Segunda de Pedro 2:22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Jesús en obediencia hacía lo que agradaba al Padre. No cometió pecado. ¿Y qué voluntad hacía? No la de él, sino que la voluntad del Padre. Pregunta, ¿qué voluntad tú haces diariamente? ¿Qué voluntad nosotros hacemos cuando tenemos que tomar ciertos desafíos o compromisos? ¿Solamente la nuestra o involucramos a Dios en las decisiones que tenemos que tomar? Jesucristo obediente al Padre. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Entonces, en estos textos que nosotros estamos analizando, nos damos cuenta de que efectivamente el Señor fue obediente al Padre. Jesucristo da testimonio. Pilato salió otra vez y le dijo, miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Toda su conducta, toda su vida daba testimonio de obediencia al Padre y que no había delito ni pecado. Jesucristo en obediencia total. Jesucristo no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No consideró hacer su propia voluntad, sino que fue obediente. Hizo la voluntad del Padre y su obediencia fue caminar humildemente hasta la muerte y muerte de cruz. Lucas capítulo 22, 42 nos dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando vemos también Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el Señor llevó una vida recta, íntegra y en obediencia total. Cuando nosotros vemos estos ejemplos de la obediencia al Señor, algo el Señor también nos está diciendo a nosotros, que somos sus hijos, que nos hacemos llamar cristianos, de que tenemos que obedecer al Señor. Nosotros tenemos que destacar que si tú obedeces y yo obedezco, es por amor al Señor. Y por último, Jesucristo en obediencia para justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de uno nos da la oportunidad de ser justos ante Dios.
Y cuidad de hacer todo tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda. El Señor supo seguir un camino. Y por eso el Señor establece con tanta claridad y una verdad bíblica que ningún otro Dios creado en este mundo se lo podría rogar. Yo soy el camino. Cuando nosotros vemos la obediencia de Cristo, esa obediencia total que lo llevó a la muerte y muerte de cruz, marca un camino a seguir. Cuando dice yo soy el camino, significa que si nosotros no estamos siguiendo al Señor en obediencia, es que tenemos la oportunidad de desviarnos o a la derecha o a la izquierda. Doy gracias al Señor por Marcela, que también dio un testimonio. Conocí al Señor, pero en algún momento me aparté. Dios habló a mi vida, pero en un momento tomé la decisión de apartarme. Pero qué bueno es el Señor, porque de ese camino que se fue a la derecha o a la izquierda, el Señor nuevamente la trajo a sus caminos. ¿Te das cuenta lo importante de la obediencia? ¿Te das cuenta lo importante de poder entender de que el Señor es el camino verdadero que tú y yo tenemos que transitar? Tenemos el ejemplo de Cristo, la obediencia de Cristo, como punto número 1. Pero también tenemos la obediencia, fíjate bien, del creyente. La obediencia muestra el carácter de la persona. Cuando nosotros obedecemos, mostramos nuestro carácter. El Señor se encargó de repetir la importancia de la ley, la importancia de obedecer la ley. ¿Por qué? Y lo dijo en diferentes contextos, y lo dijo en diferentes lugares, y dio diferentes énfasis en cuanto a la obediencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. ¿Podríamos decir nosotros somos todos obedientes? No. Muchas veces hemos sido desobedientes. Proverbios capítulo 10, versículo 17 dice: por senda de la vida el que guarda la instrucción, por senda de vida va el que guarda la instrucción, mas el que abandona la reprensión se extravía. Cuando nosotros analizamos y vemos por la palabra del Señor el corazón del hombre, nos vamos a encontrar ciertas características con las que el hombre tiene que lidiar. El corazón del hombre es permeable. El corazón del hombre es soberbio. El corazón del hombre es orgulloso, influenciable, testarudo. Estoy hablando frente a un mandato. Estoy hablando frente a la obediencia que nosotros tenemos que tener. Y el corazón del hombre es olvidadizo, lo voy a decir yo. ¿Qué estábamos hablando? El mismo profeta Jeremías dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre. Dios demanda obediencia. Y la repite. Y la repite de muchas formas porque el Señor conoce nuestro corazón. Nosotros le decimos a nuestros hijos: si no es a la primera, deja de ser obediencia. Ve a lavar los platos, la ropa, plancha, asea mientras nos... No, mentira. Cada uno tiene sus reglas. Pero la idea es que ellos puedan obedecer a la primera y entiendan el concepto de la obediencia. Si vemos la obediencia en la Biblia, ¿Dios a qué nos manda? A perdonar. Dios nos manda a cada uno de nosotros a no ser orgullosos. Dios te manda a ti y me manda a mí a buscar la paz, a no guardar rencor, a no ser avaros, a no usar palabras deshonestas. Dios te manda a ti y me manda a mí a buscar la santidad.
El texto dice a no fornicar, a no adulterar, a no utilizar la mentira como una herramienta de escapatoria para zafar de un problema. No lo estoy diciendo yo, es lo que puedo extraer de la palabra del Señor. Pablo dice a los Efesios: quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros todo enojo. Quítese de vosotros toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Porque Dios conoce el corazón del hombre. Porque el Señor sabe que actuamos orgullosamente. Porque el Señor sabe que somos testarudos y necesita refrescarnos la memoria. Estas acciones albergan el corazón del hombre, ¿qué cosa? La antigua manera de vivir. Si nosotros hoy día estamos transitando por el camino del Señor, estas acciones que yo acabo de mencionar debieran ser nuestra antigua manera de vivir. ¿Por qué? Porque por el sacrificio del Señor y por nuestra fe puesta en Él, hemos sido revestidos de un nuevo hombre. Qué interesante. Qué interesante que el Señor no pone una carga que solo nos deja transitar, sino que el Señor puso a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz, a pagar el precio del pecado por ti y por mí, para transitar más ligeramente por ese camino. Cuando nosotros hablamos acerca de los mandamientos de Israel, antes de llegar a la tierra prometida, ¿qué es lo que dijimos? Se transmitió la fe, se puso un fundamento en la fe. Y hoy día hablamos acerca de la obediencia del creyente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan las dos palabras que dije todo el rato? Lo he repetido estas dos últimas veces. Porque se iban a enfrentar a peligros y tentaciones. ¿Te enfrentas a peligros y a tentaciones? ¿Nos enfrentamos a peligros y tentaciones? ¿Y cómo zafamos de eso? Siendo obedientes a la palabra de Dios. Ese es el punto. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, nos aliviana ese trecho porque nos dejó su palabra. Nos aliviana ese trecho porque nos manda a ser obedientes a lo que Él ya transitó. Porque Él trató con corazones orgullosos. Porque Él trató con corazones testarudos. Porque Él trató con corazones de enojo, de ira, de rabia. ¿O no fue azotado por eso? La rabia del hombre hizo que azotaran al Señor. La ira del hombre hizo que escupieran al Señor. La molestia del hombre hizo que lo condenaran en una cruz. Cuando nosotros nos acercamos, y se los dejo como tarea, hermanos, capítulo 8 de Deuteronomio, el Señor hace todo un recorrido de qué es lo que ha hecho con el pueblo de Israel cuando fue escogido. ¿Qué es lo que dice este texto? En resumen, 40 años en el desierto, te alimenté con el maná que no conocías, tu ropa no se gastó, tu pie no se hinchó, te conduje a través del inmenso y terrible desierto con serpientes abrasadoras y escorpiones. Y les recuerda que anduvieron en una tierra donde no había agua. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Sacó agua. Y en el desierto Él los alimentó. Vemos este recorrido. Nos damos cuenta de la obra que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Entre otras cosas. Pero cuando nos acercamos al versículo 17, mira lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 8, versículo 17. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han producido toda esta riqueza.
Entiende esto. Capítulo 8 de Deuteronomio. El Señor hace todo un recorrido de lo que Él había hecho con el pueblo. El Señor les da a entender, comieron porque yo les di comida, bebieron porque yo les di para beber. No tuvieron que gastar en ropa, no tuvieron que gastar en calzado. Los protegí de serpientes y escorpiones. Es algo que yo hice por amor a ustedes. Terminando el versículo 17, les advierte, que es lo que vemos las características, ¿cierto?, que hemos estado hablando en todo este caso. No sea que digas en tu corazón, mi poder, la del hombre, y la fuerza de mi mano han producido esta riqueza. Dios conoce tu corazón. Y Dios conoce la intención de tu corazón, del por qué lo estás haciendo, de que si efectivamente estás obedeciendo o no estás obedeciendo. Si el israelita llegaba a pensar que por sus cualidades, sus características, su inteligencia, su poder y sus capacidades, habían llegado ellos a conquistar esta tierra prometida, que a través de ello habían alcanzado riquezas, estaban muy equivocados. Y lo responde en el versículo 18. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es, fíjate bien, Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de que confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. El pueblo salió de la esclavitud, hermanos, como tú y yo estábamos esclavos del pecado. El Señor, con su poder, con su soberanía, sacó al pueblo de Israel, ¿cierto?, de esa subyugación. Y en obediencia y bajo el liderazgo de Moisés salieron de esa ciudad. El pueblo de Israel obedeció, fíjate bien en esto, en el peor momento de sus vidas, siendo esclavos, siendo subyugados. ¿Por qué no podrían obedecer en el mejor momento de sus vidas, llegando a la tierra prometida? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Tú fuiste quizás obediente al Señor y he escuchado muchas veces cuando conversamos con hermanos, con hermanas, con familias, yo entregué mi vida al Señor y dedicaba tiempos de oración y dedicaba tiempos de estudio de la palabra porque en mí había una necesidad profunda del Señor y fue Dios quien me rescató. Y hay un discurso maravilloso de la obra que el Señor había hecho en ellos. En el peor momento de sus vidas, el Señor los rescató. Cuando no tenían dinero, cuando no tenían trabajo, cuando había una enfermedad, cuando había una crisis, cuando había una situación adversa. En el peor momento de tu vida, tú fuiste obediente a Dios. Dios hizo una transformación. Dios limpió tu corazón, Dios limpió tu mente. Te metiste en el camino del Señor, en la senda del Señor. Dios bendijo tu vida y te proveyó un trabajo, te proveyó alimentos, te proveyó una casa, te proveyó salud. Y ahora que estás en el mejor momento de tu vida, desobedeces. Tal cual el pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Porque actuamos con soberbia. Porque actuamos con orgullo. Porque pensamos que nosotros hemos conquistado lo que tenemos. Que con mi fuerza, con mi poder, con el sudor con el sudor, ¿cierto?, de mi frente, logré comprarme mi casa, logré comprarme el auto, no entendiendo que el Señor te lo ha provisto, hermano, solo por amor. ¿En qué momento de tu vida estás? ¿En el peor momento o en el mejor momento?
obedece. Obedece al Señor. Dios conoce nuestro corazón. El texto nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando el texto dice amarás, no está haciendo una pregunta, es un mandato. Tú y yo debemos amar al Señor. Cuando Dios puso en el Edén al hombre y a la mujer, me encanta este relato porque en los que han estado en clase y estamos viendo amarteología, que es la doctrina del pecado, siempre marco este énfasis. Dios puso al hombre y a la mujer en el Edén, ¿cierto? Y Dios habló y dijo, y ordenó el Señor Dios al hombre, este mandato obviamente debía ser obedecido, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Lo que me gusta destacar de este texto es que el Señor no comenzó poniendo prohibiciones. No puso una lista. Primero les voy a prohibir todo esto, hagan esto. Fue al revés. El Señor dio libertad. Coman todo lo que quieran. Esto es para ustedes. Coman, disfruten, gócense. Pero de ese árbol, allá, acá o acá, no sé dónde estaba, no podrás comer. Dios primero da la libertad y después pone una restricción. Dios te da la libertad de la esclavitud del pecado. Y una vez que te limpia, que nos lava, que nos perdona, que nos hace justos, que nos introduce en la familia de Dios, nos da mandamientos y dice, no hagas. Porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Si queremos nosotros una familia fundamentada en la fe y queremos el fruto de obediencia, debemos entender claramente la enseñanza que el Señor nos está entregando. Lo dije la semana pasada, la Biblia nos habla a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los matrimonios, cómo tú y yo debemos comportarnos frente a la sociedad, cómo tú y yo debemos comportarnos frente al gobierno. Lo dice la Biblia. Si un esposo desobedece el mandamiento de Dios, ¿a quién está desobedeciendo? A Dios. Y eso se llama pecado. Si una esposa desobedece al mandamiento de Dios, ¿a quién desobedece? A Dios. Y eso se llama pecado. Si un hijo, si un padre, si una madre, si un hermano en Cristo desobedece al mandato de Dios, ¿a quién está desobedeciendo? A Dios. ¿Y cómo se llama eso? Pecado. ¿Te das cuenta? Que el Señor a nosotros nos quiere instruir en el buen camino. Nos quiere instruir en una obediencia plena en su palabra. Y en la medida que nosotros nos vamos capacitando bíblicamente y estamos siendo obedientes, nuestra mente se va renovando. Fortalecemos, ¿cierto?, nuestro carácter en Cristo, porque la obediencia muestra tu carácter. Antes teníamos una manera de vivir. El Señor nos dijo, despojaos del viejo hombre, ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, ¿cierto?, en el espíritu de vuestra mente. Cuando nosotros hablamos de esta renovación, tiene que ver con desechar lo viejo.
Y desechar lo viejo significa todas esas acciones y actitudes que afectan mi comunión con Dios y que pueden dañar, obviamente, al otro. Esa es la obediencia del creyente, hermanos. Y ese es un mandato que tienes tú y que tengo yo a través, obviamente, de la palabra del Señor. Entonces entramos al punto número 3. Si vemos la obediencia de Cristo como punto número 1, si vemos la obediencia del creyente como punto número 2, entramos a un punto interesante que tiene que ver la motivación, el por qué tú quieres obedecer la fe. El por qué tú quieres que tus hijos también obedezcan la fe. Y cuidado de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis ni a la derecha, ¿cierto?, ni a la izquierda. Pero mira las palabras del Señor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Guardar da el énfasis de la obediencia. Palabras, ¿cierto?, del mismo Cristo. Y ahí nos damos cuenta nuevamente, una vez más, de que la obediencia o de que el fundamento de la fe se basa en el amor. Si yo pido que tú levantes tu mano en base a esta pregunta, ¿tú amas a Dios? Lo más probable que tú vas a levantar tu mano. Y como nosotros amamos a Dios y por amor al Señor, es que deseamos, anhelamos guardar el mandamiento. Cuando el Señor Jesucristo hizo la transmisión de la fe a sus discípulos, ¿cierto?, se da en un contexto de una cena, de una comida, se da en el contexto de un diálogo íntimo. ¿Para qué? Porque el Señor estaba preparando a sus discípulos de los futuros acontecimientos. Y ahí el Señor comienza a poner este fundamento. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Jesús une el amor con la obediencia. Nosotros no podemos hablar del amor de Dios sin mencionar el compromiso y la responsabilidad que tú y yo tenemos de obedecer. Si tú dices yo amo a Dios, pero no obedeces su palabra, pregúntate de nuevo, ¿yo amo a Dios? Guardar en este texto tiene el énfasis de hacer o de cumplir. Si me amas, dice el Señor, cumple mis mandamientos. Entonces, el amor manifestado del Señor se gesta precisamente en una acción. El Señor no dijo yo los amo y quedó con este amor, cierto, emocional o sentimental, sino que en ese profundo amor el Señor vino a esta tierra a obedecer a su Padre y morir en la cruz. Entonces, cuando nosotros hablamos de la motivación correcta, se hace muy necesario observar la obediencia, por ejemplo, que manifestaban los fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos perseguían incansablemente el cumplimiento de los actos de obediencia a la ley. Pero el Señor, como conoce sus corazones, los comienza a desenmascarar. La obediencia al fariseo era cumplir reglas, era cumplir ritos. La misma obediencia que hacía yo a mis 17 años cuando me acerqué a Cristo. Cumplir reglas. Y para mí eso me significaba estar cerca de Dios. Tenía que ir a la iglesia. Era una obligación ir a la iglesia porque de esa manera estaba más cerca de Dios. Tenía que orar porque yo sabía que si oraba estaba más cerca de Dios. Y cumplía reglas y reglas y reglas y tengo que leer tantos capítulos y tengo que leer tantos libros, reglas tras regla tras regla.
Cuando el Señor Jesús habla en el capítulo 23 de Mateo, Jesús hace una denuncia a estos escribas y fariseos. Y hablando, cierto, a una muchedumbre y a sus discípulos, comienza diciendo, versículo 3, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no os hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no obediencia. Cuando veíamos Deuteronomio teníamos que hacer, ¿sí o no? Ellos dicen y no hacen. Cuando hablamos de los versículos 5 y 6, Jesucristo hace una acusación. La motivación de estos escribas y fariseos hace una denuncia. Versículo 5 dice, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Motivación completamente incorrecta. Versículo número 6 dice, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. El Señor se encargó de desenmascarar la actitud del corazón de estos grupos religiosos. La vida de ellos se caracterizaba por la hipocresía. Versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Te das cuenta que Dios comenzó a desenmascarar a estos grupos? Porque su motivación de obediencia no era apuntada hacia Dios, sino que era apuntada para que los hombres los destacaran. La motivación de los fariseos era por ser vista de los hombres, es decir, una obediencia falsa. Y no estaba basada en la enseñanza, en los valores, en los principios que el Señor les había entregado o que el Señor manifestaba. ¿Cómo vemos la motivación correcta? Porque tú me puedes decir, pero pastor, yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer para que mi motivación sea correcta en cuanto a la obediencia. Te tengo una respuesta. Deuteronomio capítulo 26, del 16 al 17 dice, el Señor tu Dios te manda que hoy cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas y que escucharás su voz. Ahí está la receta. Tómate este versículo, medítalo en la semana, aplícalo a tu vida. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí está la respuesta, mi querido hermano. Esta es la respuesta. Dios, de esta manera cuidarás de hacer tal como el Señor quiere que lo hagas, de cómo el Señor te ha mandatado. Y de esa manera no te desviarás ni a la derecha ni a la izquierda. Para terminar, hermanos, ¿qué es lo que decimos hoy día? Obedecer la fe significa ver el ejemplo de obediencia total de Cristo. Significa darme cuenta de cómo el creyente debe obedecer. Y nos hace la pregunta de cuál es la motivación que tú estás teniendo hoy día para obedecer al Señor. Dice el capítulo de Juan 14 y el versículo 23. Nuevamente repetimos lo mismo, porque se enlaza la obediencia con el amor. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y miren lo que hermoso lo que pasa en este texto.
Porque estas son verdades bíblicas, son verdades de Dios. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Una relación. ¿Te das cuenta? Tú me puedes decir, yo quiero tener una relación con Dios. Guarda su palabra. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Vendrá a ti y hará morada en ti. Último versículo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. ¿Te das cuenta que decir yo creo en Dios no es solamente decirlo intelectualmente, sino que es decirlo prácticamente y claramente en obediencia?